Hola jóvenes, bienvenidos a su curso de Introducción a la Ciencia de Materiales 2. Mi nombre es Wilmer Betanco. En esta ocasión, jóvenes, vamos a hablar sobre lo que son las deformaciones y las dislocaciones que se dan en un metal. En algún momento se vio con respecto a la idea de dislocaciones. Vamos a ser un poco más profundos en esta parte para poder entender un poco más con respecto a cómo se dan estos fenómenos en los metales. Nuevamente, gracias por acompañarnos y sean todos y todas bienvenidos. Hablemos un poco de la deformación en metales. ¿A qué se refiere la deformación en metales? Bueno, lo definimos como el cambio en el tamaño o forma de un cuerpo debido a esfuerzos internos, miren, que se están dando en los materiales, producidos por una o más fuerzas aplicadas sobre el mismo o la ocurrencia de dilatación térmica. Ok, jóvenes, cuando hablamos de una deformación, jóvenes, en metales, es porque ese metal, vamos a suponer una pieza de cualquier tamaño y cualquier forma, bajo la cual, jóvenes, hay una concentración de esfuerzos internos que nosotros realmente no miramos, que muchos ocurren, hemos dicho que ocurren a niveles atómicos, sin embargo, se van generalizando hasta llegar a la parte física que nosotros vemos. ¿Y quiénes provocan estas deformaciones? Bueno, algunas fuerzas que son aplicadas sobre dichos materiales o metales, jóvenes, ya sea en tracción, compresión o corte, etcétera, bajo las cuales son sometidas en el proceso o bajo el trabajo que desempeñan ciertas piezas, jóvenes. Imaginémonos, por ejemplo, la idea de un vehículo con todos sus mecanismos, una máquina industrial con todos sus mecanismos que están diseñadas para realizar una función. Durante todo el proceso ese, jóvenes, pues estas máquinas son sometidas a fuerzas que se aplican de manera interna y las cuales van produciendo esfuerzos internos en los materiales, lo cual va provocando que el material con el tiempo se vaya deformando, incluso lo podemos ver. También hablan de la dilatación térmica. ¿A qué se refiere esto? Que también los materiales se pueden deformar debido a cambios de temperatura, jóvenes. ¿Ok? Donde esos cambios de temperatura básicamente no provocan un cambio de estado. ¿A qué me refiero de estado? Es como pasar de un estado sólido a un estado líquido. No, eso no ocurre. ¿Ok? Esos cambios de temperatura no son tan exagerados. Sin embargo, cuando hay un cambio de temperatura, ya sea en un aumento de temperatura, vamos a llamar delta T de temperatura, cuando hay un aumento de temperatura, jóvenes, permítanme, vamos a hacer que el aumento es hacia arriba, ¿verdad? Vamos a colocar una flechita vertical hacia arriba, un aumento hacia arriba. O cuando hay un decremento que es hacia abajo, cuando ese cambio de temperatura puede ser positivo o negativo, o sea, que ese cambio de temperatura puede ser a aumentar o a disminuir, se da lo que es la dilatación térmica. Eso hace que el material, jóvenes, internamente las moléculas, los átomos que lo conforman, empiecen a chocar entre ellos, buscando separarse en el caso del aumento de temperatura o de unirse en el caso de lo que es la disminución de temperatura. ¿Qué sucede? Todo eso, jóvenes, que vienen siendo fuerzas que están dando a niveles atómicos, también producen esfuerzos internos, lo que va llegando con el tiempo a producir una deformación en el material. Ya más adelante vamos a ver los tipos de deformaciones que podemos presenciar en un material. Y nos vamos a enfocar más en las deformaciones mecánicas que las deformaciones térmicas. Ojo, son dos cosas diferentes que al final llegan a lo mismo, ¿verdad? Sigamos con nuestra lectura. Hay que destacar que es un proceso de conformado de metales en el que no se produce arranque de viruta. Arranque de viruta significa, jóvenes, que nosotros no estamos, por así decirlo, reduciendo el metal, o sea, cambiando su masa. Ok, a eso se refiere con arranque de viruta. Creo que han escuchado el término viruta, ¿verdad? Que de repente alguien empieza a lijar un material o a devastarlo y empiezan a salir pequeñas partículas, hasta en formas de colochos o pequeñas líneas. Eso le llamamos viruta. ¿Ok? Eso nosotros no lo estamos produciendo. No estamos provocando una deformación debido a un desgaste, por así decirlo, o a quitarle material al mismo. Simplemente se da por algún tipo de fuerza, con lo que se produce un importante ahorro de material respecto a otros procesos, como por ejemplo el mecanizado. ¿bien?
Cuando hablamos de mecanizado, intervienen varias cosas durante ese proceso. Podemos hablar de mecanizados en frío o de mecanizados en caliente. Me gustaría, jóvenes, ya que estamos hablando de esto, que me buscaran esos dos tipos de mecanizados, ya sea para la parte del foro o ya sea para la parte del glosario. ¿Ok? Para que entendamos un poco más a eso. Pero cuando hablamos de un mecanizado, jóvenes, es cuando hacemos una deformación, por así decirlo, en el material, en la cual no estamos quitándole, valga la redundancia, material al mismo. ¿Ok? Es necesario recordar el concepto de esfuerzo. Bueno, más que recordarlo, vamos a decir que lo vamos a conocer. El esfuerzo se define o se conoce como la fuerza que actúa sobre un cuerpo para deformarlo por unidad de área. Eso básicamente es el esfuerzo, miren. Y se representa, en el caso de los esfuerzos normales, que son esfuerzos de tracción o de compresión, ya vamos poco a poco ir viendo eso, como la fuerza entre el área de sección transversal, miren, donde se aplica esa fuerza. También tenemos, estos obviamente son perpendiculares, jóvenes, al área. Y tenemos los esfuerzos de corte, mire, tau, que esos, jóvenes, se definen igual como fuerza entre área. Pero en ese caso el área, jóvenes, no está colocada de manera totalmente perpendicular. De hecho, casi podemos decirlo que se hace en una especie de corte en la estructura. Vamos a hacer unas ideas de esto más adelante en algunos videos o en algunas clases básicamente sincrónicas. Hablemos un poquito de este tipo de deformaciones. Vamos a identificar dos en el caso de los metales. De hecho en el caso general de los materiales, jóvenes. Pero vamos a hablar de lo que es la deformación elástica y la deformación plástica. Para eso, jóvenes, vamos a recurrir a lo que es la celda unitaria. Como se han de acordar algunos, y los que no hay problema, aquí lo vamos a recordar. La celda unitaria, jóvenes, la representamos a través de un cubo. ¿Ok? Donde a esto lo representamos como la celda unidad. Un cubo con todos sus lados iguales, donde se repartían una cierta cantidad de átomos. ¿Ok? Y teníamos varios tipos de celdas unitarias, de acuerdo al tipo de estructura atómica que tenían. Y hablábamos de las celdas cúbicas. ¿Ok? De las tres principales, la celda simple, la celda cúbica centrada en el cuerpo y la cúbica centrada en las caras. ¿Ok? De manera general, decimos que las celdas unitarias no actúan de forma independiente. ¿Qué quiere decir eso? Que esta celda, jóvenes, y esta otra celda unitaria, no las podemos tomar de manera independiente porque no actúan así. Cada átomo, dice, en cada arista, las aristas, jóvenes, ya sabemos nosotros, que son los lados que forman cada cubito, cada celda unitaria. Aquí lo tenemos incluso en verde, segmento de línea recta o curva, donde se encuentran dos caras, miren. Segmento de línea recta o curva donde se encuentran dos caras. Ahí tenemos varias aristas. ¿Ve? Dice que en este caso, jóvenes, cada átomo en cada arista es compartido por el átomo de las aristas de las celdas unitarias adyacentes. ¿A qué se refiere? Que los átomos, jóvenes, no le pertenecen únicamente a una sola celda unitaria, en este caso a un solo cubo, sino que están repartidos entre los cubos, jóvenes, que son vecinos, por así decirlo, o que comparten en común ese átomo que está en esa arista. Por ejemplo, este átomo que está aquí, ¿ve, jóvenes? Permítanme borrar para recordar un poco esto. Por ejemplo, este átomo, vamos a señalar un átomo, ese que está en el centro, ese rojo, jóvenes, que está compartiéndose con varias celdas. Me doy cuenta que una parte le pertenece a esta arista, otra parte a esta arista, otra parte a esta arista, y así sucesivamente. Y si me fijo, jóvenes, soy más observador, me doy cuenta que esto se reparte entre varios cubos. Miren, de hecho, podríamos decir que se reparte, mire, 1, 2, 3, 4, entre los 4 cubos de abajo. Pero también este átomo se reparte entre estos 4 átomos, estas 4 celdas unitarias, perdón, de arriba. Por lo tanto, este átomo que se encuentra en una esquina, jóvenes, está repartido entre 8 celdas unitarias. ¿Ok? Algo que nosotros, en algún momento, en nuestra clase anterior,
de Introducción a la Ciencia de Materiales 1 ya habíamos identificado. Sin embargo, aquí lo estamos recordando. No nos vamos a meter tan de lleno, jóvenes, a recordar todo eso de cuánto se reparte en una celda unitaria cúbica entrada en el cuerpo, hexagonal compacta, etcétera. Pero sí vamos a recordar que un átomo se divide entre varias celdas unitarias. ¿Ok? Todo eso para ver cuál es el comportamiento de la deformación plástica y la deformación elástica. Hablemos un poco de la deformación elástica. Ojo, reversible. Ese es un término o una cuña muy importante para esta deformación. Entonces definimos una deformación elástica como aquella en la que el cuerpo recupera su forma original al retirarle la fuerza que lo provoca la deformación. ¿Qué quiere decir eso? Que sobre un cuerpo, jóvenes, que yo estoy aplicando una fuerza, vamos a suponer que estamos estirando esta barra, ¿ve, chicos? A medida que vayamos estirando esta barra y la vamos aplicando más fuerza, esta barra va a tender a estirarse. Y su deformación va a provocar que se estire o que aumente su longitud. Sin embargo, según la forma, también va a ir reduciendo su sección de área. Miren, en ningún momento se está perdiendo materia, jóvenes, o material. Simplemente está deformando. ¿Qué sucede? A nivel atómico, internamente los átomos, jóvenes, están sufriendo una separación en frío, por así decirlo, debido a esta fuerza que están aplicándose. Los átomos empiezan, jóvenes, a deslizarse uno sobre otro. Ya vamos a hablar de las dislocaciones, a todo eso. Empiezan a deslizarse unos sobre otros, provocando, jóvenes, esos cambios que yo observo de manera física en los materiales. Lo que mencionaba esto, mire, que se estiran y empiezan como a hacerse más delgados. ¿Qué sucede? Si esos átomos, jóvenes, que se están, por así decirlo, jalando en una o en otra dirección, empiezan a moverse, como que fueran filas que se mueven una sobre otra, como rieles, pueden revertir su forma y regresar a su forma original. Si una vez que yo retiro la fuerza, chicos, el material es capaz de regresar a su forma original, quiere decir que yo estoy en una deformación elástica, donde el material puede recuperar su forma. Ya vamos a ver que existe un límite elástico y un límite plástico. Mientras yo no sobrepase, jóvenes, el límite elástico, no llegue al punto final del límite elástico, que es la frontera entre la elasticidad, y la plasticidad, el material es capaz de recuperar su forma original. En ese caso el material puede seguir trabajando, ¿no? Porque su deformación no está siendo permanente. Dice que en este tipo de deformación el sólido varía su estado tensional y aumenta su energía interna. La energía interna, jóvenes, es la energía que hay entre los niveles atómicos, en forma de energía potencial elástica. Miren, interesante. La energía potencial elástica, jóvenes, hace referencia a U, por si seguramente no lo han visto, que habla que es un medio de una constante K, en el caso de forma elástica, por un desplazamiento X que tienen los materiales. Bueno, de hecho hay muchas formas de energía potencial, no solamente está la elástica. En algún momento en sus cursos, incluso de secundaria, alcanzaron ustedes a escuchar lo que es energía potencial gravitacional. Las ideas de las energías potenciales son las mismas, ¿verdad? Parten de una misma referencia, sin embargo hay diferentes tipos de energía potencial, como la gravitacional, como la elástica, como la energía potencial eléctrica, como la energía potencial química, entre otras. ¿Qué sucede? Bueno, esta deformación, como aquí lo dice, jóvenes, varía su estado tensional, su estado de tensión. Aumenta la energía interna a niveles atómicos, eso en forma de potencial elástica. ¿Ok? Sin embargo, mientras no lleguemos al punto de la deformación plástica, ese material, una vez que las fuerzas son retiradas, jóvenes, regresa a su estado original. Miren. Es como que, miren, esta cadena de átomos no logró pasar, o la fuerza no es suficiente para que se deslizara. Entonces, una vez que las quito, ellos regresan a reubicarse en la forma original que tenía. ¿Ok? Eso es importante en el área de ciencia de materiales, sobre todo en este caso hablando de los metales. ¿Y qué es una deformación plástica? Esto ya es un proceso, sí, irreversible. Mira. ¿Por qué?
Bueno, es aquella en la que el cuerpo no recupera su forma original al retirar la fuerza que le provocó la deformación. ¿Qué indica? Puede ser, jóvenes, que el material, cuando se le aplicó la fuerza, se deformó, pero llegó a deformarse tanto que pasó cierta zona. Esa zona donde los átomos ya han logrado deslizarse básicamente líneas completas de uno sobre otro. Quiere decir que cuando yo retiro la fuerza, jóvenes, ese material, si pudiera recuperarse, puede recuperarse tal vez un poco, por el mismo fenómeno que todavía hay energía potencial elástica. Sin embargo, no logra recuperarse del todo, no regresa a esa forma original que se le conoció originalmente. Miren, valga la redundancia. O sea, no esperemos, jóvenes, puede ser que el material se reduzca y pareciera que vuelva a tomar la forma, pero no lo logra. Entonces hablamos ahí que el material ya pasó a la zona elástica y pasó a la zona plástica, donde ya no hay una recuperación exacta del material. Hubo una recuperación parcial, podemos decir, pero el material ya no tiene la misma forma que lo tenía originalmente. Imaginémonos esa situación, jóvenes, aplicada a una máquina real. Si una máquina real, jóvenes, está en ese constante movimiento de subir y bajar, imaginémonos, por ejemplo, el caso de un amortiguador, joven, un amortiguador de un vehículo. ¿Ok? Ese amortiguador de ese vehículo se está deformando constantemente y hace que el vehículo regrese a su forma original. Cuando imaginemos que ese material sobrepasa el límite de soporte, ya sea en compresión o sea en tracción, ¿y qué sucede? Se va a deformar tanto que ya no va a ser capaz de regresar a la forma original para que el vehículo mantenga su estabilidad, en este caso su comodidad. Por lo tanto, ya no nos sirve la pieza. ¿Ok? Entonces, poco a poco vamos a ir viendo bien, o vamos a ir teniendo claro un poco de esa deformación, sobre todo cuando lleven su clase de experimentos de estudio de materiales 1 y 2. Ahí nos vamos a meter directamente con las gráficas, directamente. Recuerda que estamos dando una introducción de algunas cosas importantes. Sin embargo, les voy a estar compartiendo algunos videos, aparte de estos videos de clase, algunos videos de apoyo, donde pueden observar este tipo de cosas. Ok. Siguiendo con esta idea, decimos que en los materiales metálicos la deformación o plástico ocurre mediante la formación de dislocaciones, con las que vamos a ver a continuación. Un mecanismo de deformación secundario es el maclado, que es una formación de maclas, que también vamos a revisar. Dice que estos mecanismos de deformación plástica, los llamados maclas y dislocaciones, se activan cuando la tensión aplicada supera la tensión de fluencia del material. ¿Ok? Es decir, en un ensayo de tracción, jóvenes, es una máquina que me permite a mí tomar una pieza de metal y ejercerle fuerzas en sus extremos. Mire, provocando que este material tienda a deformarse. Eso se le llama un ensayo de tracción. Hay una serie de reglas a seguir para hacer ese ensayo. Reglas que van a conocer en cursos posteriores a este. A este momento estamos dando una introducción, una idea general. Y vamos a hablar un poquito de estas pruebas. Dice que la tensión de fluencia, punto importante, jóvenes. Este es algo que también me gustaría que ingresara como parte del glosario, alguien que lo quiera hacer. Lo que es incluso tracción son palabras muy interesantes para un glosario. Dice que en un ensayo de tracción a la tensión de fluencia, jóvenes, esa tensión de fluencia se conoce realmente como la tensión última, o el punto donde básicamente existe lo que es la cedencia del material, donde el material cede de alguna manera. ¿Ok? En pocas palabras viene siendo como la frontera, por así decirlo, entre la deformación, entre el punto de elasticidad y el punto de plasticidad. ¿Ok? Decimos entonces que si aplicamos un ensayo de tracción a la tensión de fluencia, que en este caso, miren, aquí se representa en esta curva con la letra Y, la tensión de fluencia. ¿La ven, jóvenes? Qué interesante, miren, aquí hay una línea, una recta con una pendiente, jóvenes, muy bien establecida, que la podemos modelar a través de una ecuación lineal. Llega un punto, jóvenes, donde el material llega a sigma sub y, donde y es el punto de fluencia. Por lo tanto, sigma sub y es la resistencia a la fluencia. Quiere decir que el material, jóvenes, una vez que llegó allí, básicamente llega a un punto de deformación ya irreversible. ¿Ok? Es un punto de cedencia, por ahí se lo van a conocer.
Dice que aquí finaliza la zona de deformación elástica y comienza la zona de deformación plástica. Miren lo que les decía. Ese es el punto entre esas deformaciones. Una vez que lleguemos a esa deformación, jóvenes, ya básicamente el material ya no tiene manera de recuperarse. Y la tensión deja de ser proporcional a la deformación. Otra cosa importante. Esta es una gráfica, jóvenes, de esfuerzo versus deformación. Miren. ¿Ok? Mientras estemos en la zona elástica, donde el material es capaz de recuperarse, que lo describe esta zona, jóvenes, el material la deformación, o la tensión, va a ser proporcional a la deformación. Una vez que yo llego a este punto, miren, aquí tengo este punto E. Ese punto E se conoce como límite elástico. Hasta ahí, jóvenes, tenemos lo que es el punto máximo donde el material, y así lo podemos, jóvenes, esta gráfica es bien general para todos los metales. Nada más que obviamente se va dando en diferentes puntos, ¿no? Algunos, incluso para varios materiales. Nada más que algunos materiales lo hacen tan rápido, estos movimientos, que ni siquiera nos damos cuenta. Por ejemplo, aquí, jóvenes, sigma sub A es lo que nosotros conocemos como, creo que es sub A aquí. No, es sigma sub U. Sub U es aquí, perdón, me disculpo. Este es sigma. No aparece aquí este sigma. Aquí está. Creo que, bueno, sigma sub A, creo que es resistencia elástica. Hasta aquí, jóvenes, es el esfuerzo máximo elástico que el material puede soportar en esta curva, que es capaz que una vez que retiramos la fuerza, jóvenes, si nosotros retiramos una fuerza, las fuerzas aplicadas en la tracción, antes de llegar a este punto, o llegando por máximo a ese punto, el material es capaz de recuperar su forma original al 100%. Sin embargo, si seguimos aplicando una fuerza y ya pasamos este sigma sub A, que es el punto E, que indica el punto E, que es el límite elástico, pasamos a una zona entre sigma sub A y sigma sub Y, que ya le pertenece, jóvenes, a la zona plástica, de alguna manera. Hasta ahí, jóvenes, si sigo todavía en esta zona, el material es capaz de recuperarse parcialmente. No se va a recuperar totalmente, ¿verdad? Como lo hacía si yo llego abajo de este punto. Si yo paso y me quedo entre sigma sub A y sigma sub Y, el material sí va a poder recuperarse, pero no totalmente. ¿Ok? Ya entramos, jóvenes, en una transición entre la zona plástica y la zona elástica. Una vez que llego a sigma sub Y, que se conoce como la resistencia a la fluencia, que la fluencia significa el punto de excedencia, o sea que ahí fluye, por así decirlo, los dos sistemas y ahí se separan. En ese momento, jóvenes, yo llego al punto donde básicamente ya está la transición final entre las deformaciones, donde se da la deformación elástica y la deformación plástica, es la frontera entre ellos. Una vez que yo sobrepase ese punto, ya quedo básicamente en una zona totalmente plástica. El material no va a recuperarse para nada, ni siquiera un poquito, jóvenes, por así decirlo. ¿Ok? Y entonces empieza a haber una deformación siempre. Miren, el material se sigue deformando, si lo ven. Pero ya, jóvenes, los esfuerzos tienen un punto máximo. Por más que yo siga estirando o aplicando fuerzas, va a llegar un momento que el esfuerzo ya no va a subir. Miren. ¿Por qué? Porque el material atómicamente ya se dio. Los átomos se han separado, las cadenas de átomos. ¿Ok? Existen dos puntos más importantes. El punto U del sigma sub U, que se llama la máxima resistencia a la tracción. Jóvenes, el sistema puede seguir todavía aplicándosele fuerza y va a seguir aumentando su esfuerzo, incluso después del punto de plasticidad. Miren. Lo que estoy seguro que de aquí en adelante, jóvenes, el material ya no va a recuperar ni un poquito de su forma original. Pero el material se sigue deformando, miren, como que fuese una barrita de ¿qué? Pongámosle de plasticina, por ejemplo. Y va a llegar un momento que va a tener su esfuerzo máximo, donde las fuerzas van a llegar a un esfuerzo máximo. Una vez que llegan a ese esfuerzo máximo, jóvenes, básicamente ya se rompieron todos los enlaces atómicos. ¿Ok? Miren. E sub Y aquí está, que se conoce como deformación a la fluencia. Este aquí, ve. Y este es E sub U, que se conoce como deformación última. De ahí para allá, jóvenes, miren, el esfuerzo empieza a decaer. Sí, el material se sigue deformando un poco más, pero ya básicamente no hay manera o no hay enlaces en los sistemas. Y va a llegar un momento que la pieza, jóvenes, de tanto estirarse, se fractura o se parte, por así decirlo. Y llegamos al punto F,
que se conoce como punto de fractura, miren. Y obviamente ahí hay un esfuerzo F, que es una deformación F, que es la ductilidad máxima del material, y en ese momento básicamente ya el material quedó destruido. Pero para llegar a ese punto hay que pasar varios de esos puntos que los van a ir viendo incluso en sus cursos posteriores a través de ensayos que van a trabajar en alguna máquina conocida como máquina de tracción o máquina de ensayo universal. ¿Ok? Sin embargo, aquí hemos dado una introducción de esa serie de puntos. Cualquier duda o consulta, jóvenes, la podemos o la vamos a abordar en las clases sincrónicas que tengamos, si alguien tiene más referencia a eso. Miren, y ahí mencionamos, y aquí se menciona el rango de elasticidad. En el caso de la deformación solo es este pedacito, miren, hasta aquí todavía hay elasticidad, de ahí para allá ya no. Entonces ya es el rango plástico que llega hasta aquí, mejor, hasta lo que es el esfuerzo o el punto último o el esfuerzo último, también se le conoce a este, miren, el esfuerzo último del sistema. De ahí para allá, jóvenes, básicamente no hablamos ni de plasticidad porque ya se rompieron los enlaces, ya todo está deteriorado. Lo que le va a caer un momento a la pieza es romperse, y lo vamos a observar físicamente. Hablemos también, jóvenes, de los mecanismos de deformación por maclado. Los mencionábamos dos en este caso, ¿no? La deformación en este caso por tensión y el de maclado. Dice que en algunos materiales metálicos la deformación plástica puede ocurrir por maclado. ¿Qué es el maclado? Bueno, en el maclado una fuerza de corte produce desplazamientos atómicos de forma tal que en un lado de un plano, o sea el plano de maclado, ya vamos a ver, jóvenes, esa imagen, los átomos están situados como si fueran imágenes especulares de las posiciones de los átomos del otro lado. Es como que fuesen un espejo, miren uno enfrente al otro. Pero el maclado es un deslizamiento, chicos. El maclado ocurre en planos y direcciones cristalográficas bien definidos, dependiendo de la estructura cristalina a la cual se está haciendo referencia. ¿Qué es básicamente el macla, jóvenes? Es una especie de espejo. Miren, hablamos de imágenes especulares, de posiciones de los átomos. Es como que tenemos, miren, una línea de átomos, y de repente otra línea que en vez de seguir un movimiento lógico se ha deslizado. Miren, y ese deslizamiento es como que fuese, miren, una imagen especular, dice ahí el término, como que fuera una especie de espejo de la otra línea de átomos, y eso ya es una deformación también, jóvenes. Aquí está, miren, a esto le llamamos. Miren lo que ha sucedido, ¿ves, jóvenes? Ha habido un deslizamiento, miren, de átomos, y empieza a haber una especie de imagen especular. Ojo, no exactamente es como que, bueno, algunos átomos se estuvieran viendo de frente, pero mire, ha ocurrido una especie de grada, mire, en esa deformación. Antes se mirarían así, de una forma normal, pero cuando una serie de átomos, miren, estos ya no siguen esta línea, sino que se han movido de alguna manera a otra, es como que hacen una curva, miren. Primero los átomos venían aquí, ¿ves, jóvenes? Y después, cuando existe la deformación por maclado, algunos átomos se desvían, miren, pero después como que siguieran una línea paralela a la primera, sin embargo ya no están ubicados básicamente en la misma zona. A eso se refiere de efecto de macla. Ok, aquí tenemos unas micrografías de algunos de esos tipos de defectos, incluso que ocurren en zonas donde podemos generar muchos problemas. Ok, esto también es un tema interesante que se puede desarrollar directamente. Esto ya no estaría en un maclado, ¿no? Como que los átomos agarraran otro camino, pero después en el otro camino como que fuera un espejo de la ruta que deberían haber seguido originalmente, ¿miren? Directamente, de manera paralela. Hablemos, jóvenes, de las imperfecciones lineales. Aquí vamos a introducir lo que son las dislocaciones. Y vamos a hablar de dos tipos de dislocaciones, básicamente, y de la combinación de ellas. ¿Qué es una dislocación? Bueno, una dislocación es una imperfección lineal alrededor de la cual los átomos del cristal están desalineados. Nosotros, jóvenes, recuerden que usamos referencia, el término cristal, para referirnos a los metales, ¿ok? O a las formaciones a niveles atómicos de los metales, que forman cristales, decimos nosotros. Tenemos dos tipos de dislocaciones. Las dislocaciones de arista, también conocida como de borde, cuña o línea, que es un conjunto de semiplanos de átomos cuya arista o borde termina dentro del cristal. Ya vamos a ver a qué se refiere eso viendo una imagen. Y la helicoidal,
que es una apilación de planos en espiral a lo largo de la línea de dislocación. Y también se da lo que es la combinación de ambas, que se conoce como dislocaciones mixtas, que son tanto de arista como helicoidal. Aquí tenemos, jóvenes, las tres. Aquí tenemos la dislocación de borde, miren, es lo que decía directamente. Repito la que es la definición. Semiplano de átomos cuya arista o borde termina dentro del cristal. Miren, aquí tengo un conjunto de átomos, miren, un plano de átomos, otro plano de átomos. Aquí otro plano de átomos. Pero de repente, jóvenes, se introdujo un semiplano de átomos en un lugar donde no debería estar. A eso se le conoce como dislocación de arista. Miren, aquí falta un conjunto de la mitad de los otros planos, por eso se llama semiplano de átomos. Y eso ya provoca, jóvenes, una deformación. Y esto se da, jóvenes, a través de dislocaciones. ¿Ok? Así de sencillo. Aquí se ha provocado una dislocación. Muy bien, jóvenes. Entonces, bueno, esto se da a través de los deslizamientos. Ojo, se da a través de los deslizamientos. Después tenemos nosotros una deformación helicoidal. Ya vamos a hablar un poquito sobre el vector de Burger. Una dislocación helicoidal es, jóvenes, como su definición lo dice, vamos a ver, aplicación de planos en espiral a lo largo de la línea de dislocación. Básicamente, chicos, es como que nosotros, por así decirlo, sacáramos una línea de átomos, aquí no hemos introducido ningún semiplano. Aquí es como que una línea de átomos, jóvenes, se ha desplazado tanto y si seguimos moviéndola, se sigue desplazando más. Y eso es como cuando nosotros, jóvenes, tenemos una toalla. Imaginemos una toalla, jóvenes, de nuestras casas, mojada o no. Y si vemos que está mojada y la queremos escurrir, ¿qué sucede? Empieza a haber una deformación de este tipo. Mira. Si nosotros entre más enrollamos, jóvenes, nunca cerramos un ciclo, sino que empiezan a formarse como espirales. A eso, algo similar es la dislocación helicoidal. De ahí su nombre, forma de espiral. Mire. Ahora, hay algo que ocurre con estas dislocaciones, jóvenes, que matemáticamente es necesario cerrarlas para poder hacer un análisis correcto de ellos. Aquí están combinadas las dos, miren, tanto la dislocación helicoidal como la dislocación, en este caso aquí tiene que estar, ¿dónde está la dislocación de arista? 1, 2, los semiplanos, que se me hicieron los semiplanos, bueno, no los encuentro aquí, jóvenes, debe haber un semiplano, aquí está, aquí está la dislocación de borde o de arista. Aquí están combinadas las dos. Les decía que para tener una proyección matemática de esto es necesario cerrar esos planos. De alguna manera, matemáticamente hablando, se cierran a través de un vector. Miren, aquí está el vector que cierra los planos. Esos vectores se conocen como vectores de Burger. Muy importantes para poder trabajar o referirnos de alguna manera matemática de lo que está pasando con ellos. Veamos más tranquilamente esas dislocaciones. Dislocación de borde. Una dislocación de borde se crea en un cristal por la intersección de un semiplano extra de átomos. Miren, acá hay un semiplano extra que se ha introducido en un átomo, provocando obviamente una distorsión de lo mismo. ¿Ok? Si yo quitara ese semiplano, pues el material quedaría perfecto. O si realmente introduciera otro semiplano completándolo, lo lograría. A eso se le llama dislocación de arista o de borde. Y obviamente necesito cerrar el ciclo. Miren, si yo hago eso, jóvenes, trazo vectores, miren, uno tras de otro, pero me doy cuenta que hay un espacio que no lo puedo cerrar. ¿Por qué? Porque esta dislocación lo ha provocado. Ahí yo agrego lo que se conoce como el vector de Burger. Y la dislocación helicoidal, también conocida como de tornillo, aquí la vamos a ver muy bien, se llama así debido a la superficie espiral formada por los planos atómicos alrededor de la línea de dislocación y se forman al aplicar un esfuerzo cortante o también conocido como esfuerzo de cizalladura. Miren, jóvenes, es como que nosotros agarráramos el cubo de Rubik, ¿lo has visto? Y lo moviéramos de un lado a otro, pero que en vez de que los planos giraran, o mejor dicho, cuando giraran se salieran unos de los otros. Miren, jóvenes, si eso ocurriera, quedaría de esta forma ese cubo de Rubik. Y esos jóvenes, si siguiera otra vez y siguiera dando, me empezaría a generar, miren, varias gradas en forma de espiral. A eso se le conoce como dislocación de arista. Es un ejemplo muy
Interesante. Y miren cómo van quedando los planos, jóvenes, en esa distorsión. Al igual, chicos, necesito cerrar el ciclo para hacer una proyección matemática. Otra vez necesito un vector y recurrimos al vector de Burger. ¿Ok? Ahí les voy a mostrar también unos videos, compartir unos videos con respecto a este tipo de cosas. Y la dislocación mixta, jóvenes, como su nombre lo indica, es aquella donde ocurren ambas dislocaciones, tanto la de borde como la helicoidal o de tornillo. Y el desorden atómico varía a lo largo de una curva, o en ese caso de la curva. Miren, aquí trazamos una curva sobre las dos dislocaciones, tanto la dislocación de borde como la dislocación de helicoidal. Mire, y otra vez siempre es necesario recurrir a los vectores de Burger para poder completar o cerrar el ciclo en este caso. Y esas deformaciones son muy comunes en los cristales, jóvenes. ¿Ok? Sobre todo cuando hay deslizamientos, como lo que les mostraba. En algún momento, pues, esa es cuando los planos de átomos empiezan a correr unos con otros, empiezan a generar este tipo de cosas. ¿A qué nos referimos? Ya vamos a ver estos deslizamientos. Hablemos un poquito sobre los sistemas de deslizamientos. Las dislocaciones, no importa el tipo, no se mueven con el mismo grado de facilidad en todos los planos y direcciones cristalográficas. Eso indica, jóvenes, que no todas las líneas de átomos o planos de átomos se van a mover de igual manera o con mayor facilidad en los mismos puntos. ¿Qué indica eso? Que siempre hay por ahí algunas cositas en algunos planos de átomos que hacen más dificultoso lo que es el movimiento. Aquí es donde se presentan aquellas jóvenes notaciones de índices de Miller que vimos en la introducción 1, que hacen referencia a lo que son las direcciones de los planos, o las direcciones o los planos directamente. Solo les traigo al recuerdo esa idea que aquí es donde podemos darnos cuenta por dónde una dislocación o un deslizamiento, mejor dicho, ocurre de una manera mucho más fácil. ¿Ok? Por ahí lo vamos a utilizar más adelante. Entonces, jóvenes, si no existen planos preferenciales, o sea, planos de deslizamiento por donde sea más fácil que estos se dé la deformación o la dislocación, y direcciones preferenciales, o sea, direcciones de deslizamiento, entonces los planos de deslizamiento poseen elevada densidad planar de átomos. ¿Qué significa eso? Que hay bastantes átomos concentrados en ese plano. Por lo tanto, no es fácil que los átomos se deslicen. Es como que nosotros, vamos a suponer un ejemplo muy sencillo. Es como que nosotros queramos caminar sobre un sendero o una calle. Ok, imaginemos que sobre esa calle no hay nada, está todo limpio. Vamos tranquilos, miren, estamos avanzando tranquilamente. Pero de repente hay un derrumbe en algún punto y empiezan a caer rocas en el camino. Pero nosotros queremos seguir avanzando. ¿Qué sucede? Nos vamos a ir moviendo en zigzag posiblemente o queriendo evitar esas rocas. Pero puede ser que en algún momento no podamos evitarlas. Chocamos con un obstáculo. ¿Por qué? Porque se ha vuelto más denso el camino. Hay más, vamos a decirlo, hay más átomos en el camino. Por lo tanto, esa densidad planar que ha sido grande, jóvenes, evita que los deslizamientos se den fácilmente. Ojo, en este caso estamos comparando el deslizamiento no con el deslizamiento que se dio de los elementos, sino con nuestra trayectoria. Nosotros ya no podemos avanzar tan fácilmente. Lo mismo ocurre con los deslizamientos. Cuando encuentran un camino fácil de hacerlo, lo hacen tranquilamente, con poco esfuerzo o con poca fuerza aplicada. Pero a medida que se van encontrando obstáculos, esos deslizamientos van teniendo más problemas. Es por eso, jóvenes, que algunos materiales, algunas aleaciones son mejores para ese tipo de diseños de esfuerzos. ¿Por qué? Porque se dejan de formar menos debido a que encuentran obstáculos. Ahora, el problema de no tener deslizamientos, jóvenes, no es que siempre es bueno. El problema de no tener deslizamientos es que un material deja de ser dúctil para convertirse en un material frágil. ¿Qué indica eso? Que puede ser que llegue a romperse más fácilmente. ¿Ok? O más rápidamente va a llegar a la ruptura. Puede soportar bastante fuerza, estamos de acuerdo, pero puede romperse. Por eso es que algunos materiales, jóvenes, están diseñados para trabajar bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, las varillas de construcción están diseñadas para soportar cargas enormes, siempre y cuando no sean cargas dinámicas.
Por ejemplo, los edificios, jóvenes, aunque haya gente pasando y todo, eso es casi considerando una carga estática. Ahora, hay materiales que son más frágiles, que son más dúctiles, que se dejan... ¿Qué es ductilidad, jóvenes? Que se dejan manipular o se dejan deformar más fácilmente. Esos materiales se aplican para otro tipo de situaciones. ¿Ok? Donde puede ser que nosotros queramos blandir o ser más flexible un elemento, por ejemplo, un palo de golf. ¿Ok? De repente puede ser que ocupamos... los palos de golf es un ejemplo muy interesante, porque hay unos que son más resistentes que otros, hay unos que son más flexibles que otros. Ahí tenemos tanto materiales dúctiles como materiales más frágiles dentro del mismo. ¿Ok? Son características muy interesantes. Para dar un ejemplo muy general. Decimos que las direcciones de deslizamiento poseen elevada densidad lineal de átomos. Y se llama sistema de deslizamiento al conjunto de planos y direcciones de deslizamiento en donde las dislocaciones podrán moverse. Si nosotros encontramos un sistema de deslizamiento, jóvenes, ahí la densidad es menor, por lo tanto las dislocaciones pueden moverse con mayor facilidad. Aquí tenemos un desplazamiento de una dislocación, miren, chicos. Aquí estamos viendo cómo cambian posiciones de los átomos que acompañan al movimiento de una dislocación de borde, o de cuña, o de arista. A medida que éstas se mueven en respuesta a una tensión de cizalla aplicada, miren, estamos aplicando una tensión de cizalladura o corte. Estos átomos van en esta dirección, jóvenes, miren como le indica la flecha, pero estos otros átomos van en dirección contraria. ¿Qué sucede? Aquí tengo una dislocación de arista. Cuando eso ocurre, jóvenes, miren, los átomos se están moviendo. Miren, el semiplano ya dejó de estar en la posición aquí. Ok, directamente ya pasó a la posición B. Dejó de estar en la posición A y pasó a la posición B. A medida que está dando más el esfuerzo, los semiplanos se van moviendo hasta que llega un punto, jóvenes, que llegan a la parte del escalón donde ya no hay nada. Miren, estos átomos, el conjunto de semiplanos se ha movido hasta el punto donde ya no puede haber un deslizamiento porque no hay más átomos, por lo menos no de ellos, pero sí se puede ir deslizando, jóvenes. Miren, puedo seguir aplicando más fuerza y se va deslizando y va generando, jóvenes, posiblemente que va pasando a una segunda, pero los otros átomos también están provocando deslizamiento. Sucede nada más que aquí ya llegamos a una parte de un escalón que se ha producido por el deslizamiento, donde ya esta línea de átomos llegó al punto final. Eso es un desplazamiento. Ahora, esto puede, entre más obstáculos, si aquí hubiesen habido átomos, jóvenes, debido a aleaciones o a otra conjunto de átomos que entraron, entonces la dislocación se hace más complicada. Ahora, puede ser que apliquemos tanto una fuerza que el sistema de los planos de átomos se destruya, provocando fracturas en los mismos. Estos, jóvenes, se representan analógicamente al movimiento de una oruga. Esto es lo que es una dislocación, ¿ve? ¿Se han fijado cómo se mueve una oruga? Una oruga, jóvenes, levanta cada, por así decirlo, cada pedacito de su cuerpo, miren, provocando que un átomo le transfiera al otro, miren, y va avanzando, miren, de a poco. Lo mismo ocurre en la dislocación, miren. Estos átomos van transmitiéndose uno al otro y van avanzando hasta que obviamente se ve el avance. Dice que si se aplican esfuerzos de corte, los átomos rompen sus enlaces en el defecto y la dislocación se mueve. Esto es el famoso deslizamiento. En la dirección de deslizamiento, en el plano de deslizamiento. Así de simple. ¿Ok? Eso ocurre, jóvenes, cuando se rompen sus enlaces. Obviamente en el proceso de defecto. Hasta aquí, jóvenes, llegaríamos con este primer vídeo que hablamos sobre lo que son las dislocaciones y también un poco de lo que son los deslizamientos y obviamente lo que eran algunos las deformaciones, básicamente. ¿Bien? Las deformaciones. En el siguiente vídeo, jóvenes, vamos a hablar sobre lo que son mecanismos de endurecimiento, entre otras cosas también importantes. Gracias por acompañarme, jóvenes. Éxitos, bendiciones.